las 12 menos 10 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 19 grados 7 y estamos aquí compartiendo la mesa de perros de la calle con Jorge Núñez, que es historiador. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Bien, todo tranquilo. ¿Se escucha bien ahí? ¿Esto lo tengo que tener puesto? No, si no querés no, pero... Si no querés no. Si en algún momento te lo tenés que poner, yo te aviso, no te preocupes. Jorge, esto es como si fuera tu cumpleaños. Vos haces lo que quieras. ¿Lo que quieras? Lo que quieras. Bueno, Se desnudaba el chabón. Y lo primero que te voy a decir es no lo escuches a él. bueno, perfecto. No hagas nada de lo que él te dice. Jorge está acá, en realidad hay 10.000 temas para charlar con vos y los vamos a ir desculando a medida que avance la charla. Pero por lo pronto estás acá porque sacaste un libro de ya Los Piojos, una historia documentada, parte 1. Origen, consolidación y masividad, entre el 89 y el 97. Ya toda la estructura de la tapa te da una idea de que sos historiador. Exactamente. Digo, porque está titulado como los libros que te encontrarías en Puan. No, como, Libro de Pacho Donald. cuando el libro de Los Piojos lo escribe un periodista de rock, se llama, tipo, tiene algún nombre como vinculado a alguno de los temas. O alguna cosa así. Este es como Ruleta. una historia documentada, parte 1. Origen, consolidación y masividad. Biblioteca me da a mí. Estaba viendo, me da biblioteca. Exactamente. Bueno, la primera... En efecto, soy un historiador académico. Mi formación es en historia, hice el doctor, todo el cursus honorum, maestría, doctorado, etcétera, y soy investigador del CONICET, así que sí tiene esa estructura porque es mi cabeza, es así. Y me arriesgaría a decir, o sea, que es el primer libro, por sobre Los Piojos seguro, pero no sé si hay muchos libros de rock argentino escritos por historiadores. Yo creería que no, lo pongo ahí en la página 1, ¿no? Soy historiador no especializado en rock, ¿no? Me parece que está bueno aclarar y de hecho aprendí un montón haciendo este laburo, pero mi métier es la historia de las prisiones. Yo me dedico a la historia de las reformas penitenciarias. Por eso, y ahí vamos a llegar eventualmente porque en algún momento digo, yo te voy a querer preguntar, pero ¿por qué Los Piojos? Bueno, yo tengo acá mi machitito, soy de Palomar, sí, okay, sí. Ya ahí tenés como un punto. Ya hay un punto, soy de Palomar. La idea original era prepandémica, 2018, era hacer una biografía de Ciro, digamos, ¿no? Es una idea que está ahí, que no ha desaparecido, alguna vez espero poder llevarla adelante. Esa era la idea, el motor inicial, digamos. ¿Y por qué? ¿No? Bueno, me parece que es un músico de la hostia, como se dice en España, digamos, ¿no? Eso que se sabe, ¿no? Que es el único que llenó 2 River con 2 proyectos musicales distintos, con Los Piojos y con Ciro. Me parece que amerita un estudio biográfico. Hay, ¿no? De Charlie, de Fito, de Spinetta, de Calamar. Era eso, era como es alguien que debería tener un libro y no lo tiene. Exacto. Okay. Sí. Además, bueno, obviamente, vos decís soy de Palomar. Conozco a la banda hace muchos, en los orígenes, en los 90, o sea, al principio de los 90, y además, o sea, no soy fan, si dijese que soy fanático de Los Piojos, faltaría la verdad, porque creo el fanatismo lo descubrí a partir de este libro con la gente que por suerte lo compró y que me vino a ver, ¿no? Pero, o sea, no es un libro de fan, es una historia documentada, no es un libro de fan. No es un libro de fan, por supuesto, yo ahora el 22 voy a ver a Ciro y si estoy en mi casa limpiando, pongo YouTube, pongo Ciro y los Persas, Los Piojos, escucho Chac Tu Chac hoy, 30 años después, y me sigue rompiendo la cabeza, o sea... Pero sos más chico igual vos. Tengo 47, ¿eh? Ah, mira. Sí. Solo se conserva, solo se conserva bien. Parezco menos. Mira, pensé que eras como una generación anterior. Ojalá, pero no. ¿Y en qué momento toma forma esto de decir como, bueno, una cosa es que te guste el tema, que te interese, que digas debería haber un libro sobre, o sea, a mí me pasa todo el tiempo, digo debería haber un libro sobre esto y no lo escribo? Sí. Yo fui, como les decía por ahí, voy mucho mi segunda hogar es la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero y Las Heras, ¿no? Ex residencia de Perón y Evita. La foto de la solapa del libro, estás leyendo el diario. Estoy leyendo un diario, sí, de algún diario peronista de los 40, 50. Hermoso Es muy buena, una foto de un tipo serio. Una foto de un tipo serio. Es un foto de perfil de LinkedIn. Sí, LinkedIn. Yo te contrato. Sí, nada, vas todo, si querés después vamos, ¿no? Pero es todo de amigos, o sea, la edición, mi hermano me ayuda con unos mangos, la foto me la sacó un amigo, Fernando Romeo, todo así, digamos, ¿no? Full independiente, Full independiente, sí. Un amigo, un compañero de la facultad me contactó con un maquetador, todo así. Mucho digamos. laburo. Sí. No, y laburo de investigación periodística tiene a lo loco porque la cantidad de recortes es como la historia de mi vida. Lo que... O sea, para vos entras a la hemeroteca y te conocen. Obvio. O sea, te saludan tipo lo de siempre. Sí. No, siempre voy pidiendo cosas nuevas, pero. No, sí. En el sentido de como entras al bar que sos habitué, digamos. Es como... Sí, por supuesto. Sí. O sea, ¿cómo es el laburo en la hemeroteca? O sea, porque esto es gracioso. O sea, alguna vez lo hablamos con Andy. Andy es productor de radio de la época en la que para hacer la data de un invitado, no sé. Había que ir a la biblioteca. Claro, viene un actor y vos lo tenés que entrevistar. Claro, no como ustedes, me dice Simonetti, es verdad, no como usted, no como vos, Claudio, que googleás un rato y copias y pegas los resultados de la primera página que sale. Noticia de Yahoo. Claro. Toda información falsa. En otra época, no sé, tenías que entrevistar un político, un actor, un músico, y ibas a la hemeroteca, pedías las revistas con lo habían entrevistado, leías la nota, fotocopiabas. Editorial de Atlántida, exactamente. Digo, contanos un poco cómo es ese laburo. Digo, cómo... A ver, mi laburo, como les decía, yo trabajo sobre la historia de las
reformas, intentos de mejora de las cárceles que hubo en la Argentina en la primera mitad del siglo XX, y especialmente hace tiempo vengo trabajando sobre Roberto Petinato, ¿no? Ustedes saben, el nombre seguramente les suena. El papá de Roberto, el abuelo de que era Tamara. comisario, Era director general de institutos Director de penales, institutos penales. lo que sería hoy el director del Servicio Penitenciario Federal. Sí, ¿no? sí. Entonces, mis lugares de... Soy una rata de biblioteca, en efecto, y también de archivo. O sea, Un personaje importante, ¿no? a mi El humilde Petinato padre. juicio, creo que la última gran reforma carcelaria que hubo en la Argentina la hizo Petinato, Ok. que después, cuando es derrocado Perón, todo eso se tira para vuelve atrás, ¿no? para Fue una atrás. reforma que intentó mejorar la vida de los presos y de los funcionarios penitenciarios, ¿no? Tuvo esos dos grandes destinatarios, Ajá. penados y funcionarios penitenciarios. Y eso queda deshecho con el proceso. Con la libertad, con la autodenominada Revolución Revolución Libertadora. Con la Libertadora. De hecho, Ok. Petinato estaba en Ginebra en un congreso de la ONU, tiene que volver vuelve a Buenos Aires, el golpe, y se asila en la Embajada de Ecuador. De hecho, Roberto, hijo, nace por eso es ecuatoriano, digamos, Claro. nace en la embajada. Digamos, Ahí ¿no? va. Yo creo que sí, es la última gran reforma que hubo, se hizo en esos años, digamos. ¿no? Pero bueno, volviendo o sea, mi lugares de asidua visita es... Yo hice toda mi carrera estudiando en la Biblioteca del Congreso, que en ese entonces estaba 24 horas abierta, así que yo soy de Palomar, me mudé a Capital y vivía cerca de ahí para no sé, laburar otra cosa, laburar, estudiar, bla, bla, bla. Bueno. Y después, si es la hemeroteca, la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional, hay muchísimos diarios, revistas desde la época colonial, y lo que más me interesa es más del siglo XX, digamos, ¿no? Claro, De la es primera decir, mitad. uno se imagina como medio historia de hace muchos años, Sí. y este libro es sobre los piojos. Este O libro- sea, hay sí. mucha data en la hemeroteca sobre los piojos. Ahí, o sea, yo empecé este camino, estaba esta idea, digamos, ¿no? De la biografía de Andrés Ciro, etcétera. Entonces, en algún momento paraba mis faenas carcelarias, por decirlo de algún modo, me tomaba un cafecito ahí y empecé a pedir revistas, me sumergí en los fines de los 80, ¿no? Por ejemplo, El Porteño, esa revista Ahí va. que era... Cerdos y peces, Cerdos el y cine. peces, exacto, digamos, Cerdos y peces, y El Porteño, semanario rock en blanco y negro. La Pelo es un poquito anterior, sale desde los años 70. 70. Sí. De hecho, está digitalizada, así que, digamos, pero empecé con ese mundo, ¿viste? A pedir ahí, a ver qué había, sacaba algunas De fotos. curiosidad nomás. De curiosidad, y me armé una carpetita en mi compu que se llama Libro Andrés Ciro, sigue ahí, sigue así nombrado así. Entonces empecé a juntar material. Después, pandemia, ¿no? Bibliotecas cerradas, casi un año y pico estuvieron, o un año así, se abrieron, Sí. volvieron a cerrar, etcétera. Me gusta tu personaje de rata de biblioteca, porque si yo quisiera encargar un libro sobre Andrés Ciro, lo primero que pensaría es cómo entrevistar a Andrés Ciro. O sea, cómo hacer para poder entrevistarlo varias veces y poder hacer un libro sobre él. Claro. Vos fuiste tipo a la biblioteca. Sí, es que un poco me pasó, digo, paralelamente que iba intentando conseguir, además, imagínate, con las bibliotecas cerradas, digo, bueno, ¿cómo avanzo con esto? Nota al pie, todo esto lo hago por hobby, porque yo vivo de otra cosa, digamos, o sea, en mis ratos libres de mis laburos, digamos, lo que me da de comer. Entonces Sí, vos sos empecé... investigador del CONICET. Soy investigador del CONICET y docente en la UBA, digamos. Entonces son mis dos fuentes de ingreso, y después esto es para despuntar el vicio, como Claro. se dice. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces empecé, mi hermano me consiguió un contacto en Clarín, en el diario Clarín, entonces me iba yo vivo por acá cerca, me iba en bicicleta hasta allá, hasta Barracas, ahí a ver el sí de Clarín. sí, claro. Claro. Usted, a ver, nota al pie para los, nunca me Centennials. millennials, Centennials. Los millennials somos millennials nosotros. saben lo que es Millennials eso. somos No, son nosotros. ustedes. Los millennials sabemos lo que es el Sabemos sí. lo que es el sí. Toda la información que había para hacer, a quién ir a ver, era el sí de El Clarín, sí de Clarín. y después el no de Página 2. Que era el digamos, ¿no? suplemento joven de rock, digamos, de música en realidad, claro, es de cultura previo, joven. previo internet, o sea, no, Sí. Facebook, Twitter, Instagram, nada, no. Suplemento de cultura joven que dejó de existir en el momento en el que los jóvenes dejaron de consumir medios gráficos. digamos. Claro. Entonces ya Entonces no tenía digo, sentido. nos enteramos, entonces dije, tengo que ir a ver, entonces empecé a ver el sí de Clarín. Sí. Los primeros años casi no aparece, era un poco exasperante porque me iba hasta allá, una hora de vuelta, 4 horas sentado, 5 en el archivo, y a veces me volvía con las manos vacías, en sentido que no encontraba nada. O sea, la búsqueda es muy manual. Absolutamente. No es que hay tipo un, No hay- un archivero por palabras clave que No, te diga claro, no. en el ejemplar de tal día te encontrás. No, abrí es Google. PDF y por supuesto, bueno, uno vas en el camino, No, vas pero eso depende de cómo es archivado. En las bibliotecas No, sí hay yo muchas sé, veces pero- que vos podés ubicar por palabras clave temáticas. Pero o, libro, título, autor o temática. Claro. Pero entrar a un nombre de una persona. Ojalá es el más día de difícil. mañana, bueno, obviamente en nuestro país tenemos un montón de prioridades antes, pero ojalá el día de mañana se pueda digitalizar los periódicos, eso Los sería, archivos de sería un periódicos, golazo, claro, digamos, sí, ¿no? claro. O sea, buscas por palabra clave, todas esas cosas no existen. Yo sé que ese digamos, laburo se hace en algunas bibliotecas, por ejemplo, en algunos archivos se está haciendo muy gradualmente, muy, de a gradualmente poco. y muy artesanalmente. Y sobre ¿no? todo porque es eso, que dependés de que contraten un estudiante de historia joven Sí, que o tenga ganas de bueno, laburar. sale, ¿no? bueno, no soy especialista, pero sale una fortuna guita, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, digitalizar seguro. los diarios, etcétera. Horas hombre ya es una fortuna. Sí, 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 claro. claro. Bueno, entonces, ya me perdí un poquito, ya fui abriendo muchas ventanas. No, que ibas a ver a Clarín y empecé no ver- aparecía información empecé a ver de el los diario piojos. Clarín
y nada, ¿viste? No aparecía una y aparecía. Lo que sí, y que el libro tiene un anexo, en la última página, ustedes se acuerdan que decía los que tocaban. Entonces ahí fui armando un cuadro de todas las fechas de los Piojos, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y cuál fue la primera aparición que la encontraste primera de los Piojos en el aparición, CD Clarín? mayo 1991, 3 renglones, así 4. ¿La banda desde qué año existe? Y 89 es 89. el ingreso de Andrés Ciro, para lo que yo, la parte anterior yo denomino la prehistoria piojosa, ¿no? Porque es bueno. Pero ya tocaron- se llamaba Los Piojos. ya se llamaba Los Piojos. Para mí la historia empieza propiamente con el ingreso de Andrés a la banda, digamos, ¿no? Pero ese es un poco mi argumentación, digamos. Sí, está ¿no? bien, eso después lo demostrarás en, Claro, en el exacto. libro. Intento demostrarlo en esa montaña de fuente, como digo ahí. Claro. Pero bueno, la primera referencia que encuentro es mayo del 91. Ellos van a Francia a tocar un festival contra el racismo. Ahí conocen a Manu Chao, etcétera, y aparecen, así, no sé si se ve el gestito, pero 3, 4 líneas. Sí. Dice, los Piojos tocaron en Francia, Mencionados. en Bondi, mencionados. Sí. Esa fue la En primera. aquel momento era una bandita del Palomar chiquitita, no los conocía Exacto, nadie. Exacto, Sí. exacto. Sí, había otra bandita que se llamaba Cerebros Vacíos, eran 2 bandas. ¿Y cómo llega eso? ¿Cómo llega, al menos no sé si lo encontraste, esa banda que no conoce nadie a tocar en un festival en Francia con Manu Chao? Era un festival que había organizado un exiliado argentino, que se llamaba, no quiero mentir, Estigarribia, creo Leopoldo Estigarribia. Y el contacto es a través de el primer manager que tuvieron los Piojos, no Pocho Roca, que es el histórico manager de Pocho, de los Piojos y de Ciro, Sí, de Ciro. sino uno se llamaba González, el sordo González, digamos, ¿no? Ok. Que hacen el contacto a través de este exiliado, y es un poco para alentar, era para sumar a los jóvenes de los suburbios. Vieron que la problemática que tienen los franceses Sí. hoy en día con Sigue todos los... siendo exactamente la Exacto. misma. Bueno, imagínate eso hace Ahí va. 30 años, y en ese marco creo que habían propuesto 3 grupos, era Capanga, Yelit y Los Piojos, y van Los Piojos, digamos. Y la verdad que ese viaje los marca mucho a ellos, digamos, ¿no? O sea, bueno, Dani Huira dice, yo conocí toda la música africana a partir de este viaje, digamos, ¿no? O sea, Andrés también, cuando ellos vuelven, ¿Ya había salido Chuck to Chuck? No. Chuck Tuan en el 92 sale. 92, claro. Sí, Está claro. Cuando vuelven de Francia, ahí se va Pablo Guerra, que se va a tocar a los Caballeros de la Quema, y ahí ingresa el virtuoso guitarrista Tavo Kupinski. ¿Y en qué momento decís que Los Piojos empieza a ser eso en lo que se iban a convertir? Y dejan de... O sea, porque bandas under hay un montón, bandas under del conurbano hay 10.000 millones, dentro de Palomar mismo hay 10.000 millones, de hecho es una zona muy rockera. Y la mayoría de esas bandas, o nunca sabemos de ellos, o saben de ellos los que son del nicho y los que... O sea, este tamaño de banda es poco habitual. Sin lugar a dudas. Sí. Digo, ¿en qué momento sentís que empieza a generarse eso y por qué? A ver, tengo tantas cosas para decir, las ideas quieren salir todas juntas y hay que ordenarlas. No me los 3 chiflados. No, yo creo, primero una cosa, si me permiten, en este periodo, vuelvo a insistir, aborda 1989, 1997. ¿Por qué esa cronología? Historiador, explique. Exacto. 89 es el ingreso de Andrés Tenía que Ciro. hacer la defensa de la tesis. Claro. ¿Por qué? Exacto. A la banda. Andrés Ciro ingresa a la banda, en enero del 89 se van a tocar a Villa Gesell, ahí que hacen como 15 conciertos en 2 semanas, una cosa así. Y en 97 lo elegí cortar ahí porque es después de la explosión de la masividad de Tercer Arco. De Tercer ¿no? Arco. Recordemos Tercer Arco, el farolito, Sí, Maradona, sí, todo sí. pasa. Uno de esos discos que estaba en todas las casas, independientemente de que alguien escuchara Los Piojos o no Todo, dentro de esa casa. exacto, Era exacto. como Mi vida loca de los decadentes, El amor después del amor, exacto. Y Tercer Arco. Tercer Arco y la banda de sonido Pulp Fiction. Exacto. Entonces, ahí ellos después. Todos los discos que tengo en mi casa. Para click modernos El 100% también. de los discos que tengo en mi casa. Está también Big Ones de Aerosmith Sí. y Get a Grip. Eran dos que Sí. también están en todos lados. Clip modernos. Está diciendo todo Click lo... modernos. Click modernos. Dangerous de Michael Jackson. Ahí, ese lo perdí. Bueno, después de Es la época. esa explosión, Sí. que es literalmente varias cosas, ¿no? No es que los Piojos. A ver, quiero decir varias cosas, pero vamos a arrancar. Cierro en el 97, ¿por qué? Es después de la explosión de Tercer Arco. Empiezan ahí, ¿viste? Y la historia es distinta ya después. Es otra historia. Ahí algunos medios empiezan a inventar cosas, que Ciro se murió de sobredosis, que no querían tocar lo del muñeco mateico porque querían que haga playback, que ellos se niegan, era una torta de plata, eran $1 $1, ¿no? Recordemos, Sí, claro. era el 1 a 1. La movida del verano. La movida del verano. Entonces ellos, lo que yo veo a través de este trabajo documentado es que hay un repliegue, ¿no? Y empiezan a tocar también en el interior, mucho en el interior. Otra cosa que me olvidé de señalar ahí, el libro también tiene mucha prensa provincial, o sea, colegas historiadores de otras provincias les pedí, fueron al archivo, les di la Sí, hay fecha. una nota que dice los piojos pican en el interior, los nuevos redondos, dice. Claro, esa es de página 12, sí. Sí. Pero tocan mucho en el interior. Además, en el 97 hay un problemita ahí municipal y entonces no había lugares para tocar, digamos. ¿Qué tipo Cromañón? No, es que es previo a Cromañón. No, ya sé, digo tipo Hay un Cromañón. problema con el sonido. Entonces las bandas, de hecho hay todo un movimiento de los
manager que reclaman. Como el gobierno de la ciudad, no me recordaría si sería de la Rúa, no me acuerdo quién era el jefe de gobierno, pero hay un temita ahí. Entonces, casi que no, en el 97 no tocan en Capital hasta octubre, que es el Festival de los 20 años de las Madres de Plaza de Mayo. Y entonces ahí tocan con León Gieco, La Renga, etcétera. Claro, ¿no? pero, o sea, ¿en qué momento empiezan ellos a formar parte de la escena? Dios, o sea, a ser reconocidos por colegas, a tocar, a ser conocidos, por ejemplo, por León Gieco, digamos, o sea, por otros. Exacto. Otra cosa que me parece interesante, si me permiten, es lo que yo pongo ahí, es lo que marco un divorcio entre el crecimiento de la banda. En este periodo nunca paran de crecer. No vas a ver, por eso digo, haciendo esta investigación, vi pasar miles de bandas. Imagínate que, por supuesto, yo me enfocaba en los piojos, que era lo que me interesaba. Pero miles de bandas que se crean, se separan, vuelven atrás, tocan no sé, hacen un estadio, después tocan New Order, que era un lugar ahí por Monroe, y tienen que suspender porque no va gente, esas cosas. En cambio, los piojos, en este periodo al menos que yo estoy trabajando, el crecimiento es sin prisa, pero nunca paran de crecer. Claro, es verdad. Hay historias tipo, no sé, la Versuit, ponele, que son bandas que tuvieron como una meseta muy larga y de repente pasa que entra Santa Olalla a su vida y tiene una mega explosión tipo, y se van para arriba tipo, sin solución de continuidad. Claro, y después en el caso de los piojos vos decís que es como mucho más parejo el crecimiento. Es más como un fenómeno un poco como el de La Renga también. Exacto. Un poco más Puede ser, sostenido, claro. son algunas de las bandas de esa época que viste, también ese movimiento que estaba muy en los 90 en boga de decir el rock barrial. El rock chabón, ¿viste? el rock barrial. Sí, yo un poco lo pongo ahí. Había tres o cuatro bandas que fueron haciendo progresivamente ese trayecto hacia la... Sí. Pero es eso, ¿viste? Hacen, por ejemplo, arrancan en la Plaza del Avión, en mi barrio, allá en Palomar, en Ciudad Jardín, tocan en la Plaza del Avión, después Babilonia, Guardia Vieja al 4000, y hacen un Babilonia, y después hacen 2 Babilonia, después ya saltan arpegios, ¿no? Arpegios. Y vos decís, tocan los viernes en arpegios, 10 pesitos la entrada, $10, y después hacen viernes y sábado. Y después en viernes, sábado y domingo. O sea, ¿entendés que te das cuenta que van... creciendo. Y esa info la vas viendo en el archivo, en los avisos. Los anuncios de los shows. Una tontería, pero vos decís, al principio salían en la parte gratuita, después la banda empieza a tener un manguito, entonces pagan el aviso, el que salía, ¿viste? El destacado. Que venía con logo. El logo. Ahora paso el chivo, hay un joven que está escribiendo un libro sobre el logo de los piojos. El autor del logo de los piojos va a publicar un libro. Que iba cambiando de disco a disco. Exacto, sí. No me voy a meter ahí porque no es mi métier, pero va a salir pronto, digamos, ¿no? Está claro que el de Ay es el más lindo. Sí. No, y el de Ritual también. El de Ritual el Ritual es muy feo. Es enroscadito el de Ritual. Sí, es muy feo, pero a la vez es muy icónico. Sí, es verdad, es icónico. Pero yo soy más fan del de Ay. Eso y cuando Silvio publique su libro. Acá justo abrí el libro y está la foto de Silvio con el viejo cantante de los piojos. Es muy característico porque el fan de los piojos es muy de tatuarse el logo de los piojos y cuál te tatúas. Y hay un momento que decís cuál es el piojo, el que se está tapando la cara, triste. Claro. Eso de una cosa iconográfica de los piojos estaba buena, realmente. Sí, elegir un personaje y ir modificándolo disco a disco es una cosa. No sé si lo siguen manteniendo después en un momento. Siento que esa te la debo como para, decía, para la segunda parte. Y te hago una pregunta, porque más allá de que sean de Palomar, como vos, ¿por qué los piojos? ¿Qué es lo que te resulta tan interesante de su...? Más allá de que agarrás el periodo que para mí es más interesante de cualquier banda, que es antes del mega éxito, que para mí hay siempre la parte más interesante, porque después, una vez que las bandas llegan a cierto éxito, se homogeneizan no sé si está bien dicho, las narrativas, pasan cosas. Ya sabes muchas cosas de ellos. Sí, pero digo, ¿por qué los piojos y no otra banda más allá de por ahí un poco lo que les decía al principio, esta idea de arrancar una biografía de Ciro. Bueno, no puedo hablar de los piojos sin hablar de Ciro, y no puedo hablar de Ciro sin hablar de los piojos, digamos. Y además, bueno, en efecto, insisto, no soy fan, he descubierto a los fans con este libro, pero me gustan los piojos, claramente. Eso, y en el propio relato de Ciro, a medida que van avanzando los años, cada vez más Ciro y los piojos son algo distinto. Digo, como Ciro es una fuerza disociada dentro de los piojos, como que el tipo de trabajo que hacía dentro de la banda no era el mismo tipo de trabajo que hacía el resto de sus compañeros. Digo, eso lo dice él bastante. Digo, ¿esto pasa también en esta etapa temprana de la banda o son más una banda? Bueno, si vos ves ahí el capítulo 2, por decirlo de algún modo, se llama El Huracán Andrés. Lo referencio por esta cosa, viste que los gringos le ponen nombres a los fenómenos naturales. Pero me parece que yo creo que ahí, cuando ingresa Ciro a la banda, es una tontería, ¿no? O no, pero digo, tiene unos poquitos años más que los otros, digamos, ¿viste? Y ya está laburando. Encontré por ahí el legajo en SECBA, trabajó en el Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires. Sí. Los millennials no sabrán lo que es previo a lo que es Edenor. Era los que puteabas cuando todavía no puteabas a Edenor y Edesur porque no existían. Sí. Exacto. Entonces digo, qué sé yo, él nace en el 68, digamos, ¿no? A los 20, 21 ya labura, o sea, se va de la casa, hace teatro. Me parece que ahí hay un salto diferencial, por eso yo marco, creo que por eso marco el 89, que es...
es la historia propiamente de la banda. Cuando ingresa Andrés, ¿qué es eso? Que como decís vos, se ocupaba de todo, digamos, ¿no? O sea, el escenario, la música, todo, digamos. Sí, que debe tener que ver con su personalidad también. Digamos. Exacto. ¿Y qué lugar sentís que le corresponde a los Piojos en la historia residente del arte argentino? Para mí, un lugar entre los primeros. Para mí es una de las bandas más importantes del rock argentino. Y vuelvo a remarcar... ¿Por qué? Porque vos sos historiador, hay que justificar Claro. las cosas que se dicen. No, Yo bueno, creo que ¿por qué? cambió un poco la historia del rock, más que nada, musicalmente. Porque veníamos de los 80, de un Charlie, de unos clásicos. Charlie se pasa a las computadoras a finales de los 80 y estos retoman. Mirá que hablo desde mi gusto personal. Pero en el medio están los redondos también. No, sí, ya los, sé. Los Piojos tienen Toman una cosa mucho, muy emparentada mucho. musicalmente. Son mucho más ricoteros En las guitarras. sobre Claro, todo. no, a eso voy. Retoman ese rock que ya no Además estaba. de musicalmente, perdón que te interrumpa, también este estilo del perfil bajo, ¿no? Porque esto de no salir, de no aparecer una sola línea en el misterio, en un el poco. Clarín, tiene que ver con ese perfil bajo que lo cultivaron hasta el día de hoy, digamos, ¿no? O sea, que esa de no tanta exposición. Y también hay mediática. algo desde lo poético, si querés, que si vos agarrás una letra de Los Redondos y una letra de, no sé, Viejas Locas, por ejemplo, hay estilos líricos muy distintos. Sí. Y Los Piojos en algún punto, desde un lugar poético, está un poco más emparentado, si querés, a la línea un más punto intermedio, capaz. divididos, redondos, pero más sensible, si querés. Sí. Digo, son como una cosa más, una lírica más sofisticada, si querés. Sí, los redondos capaz son metafóricamente un poco más enroscados y los Piojos hacen un poco juegan un poco con esa parte metafórica, pero también tienen la cosa más cercana de barrial, de... Y iban a las bases del rock. Eso es lo que yo creo. Ahí yo no te escaparía al bulto, como se dice. Ahí creo que sí metería mi cuestión personal, que bueno, es una banda que me gusta mucho, digamos, también es eso, digamos, ¿no? O sea, sin ser un fanático piojoso de los miles de rituales, sí, o sea, para mí tiene un lugar de preponderancia porque, bueno, es una gran banda con grandes discos, grandes temazos que van a perdurar. ¿A todo esto llegaste a entrevistarlos para el libro? Lo pongo allí en el aparato metodológico, que decidí no intentar entrevistarlos, ¿no? Directamente no intentar. No Ok. intenté. O sea, ¿Por sí, qué? Andrés le hice pregunta por Instagram de fechas, cosas que me respondió, tiene una memoria. Pero más elefante, chequeo de datos, digamos. Chequeo de datos. ¿Por qué? A ver, de vuelta. Me pasaba, a medida que iba acopiando el material, que es el laburo central de un historiador, la materia prima, las fuentes, ¿no? El sí, el no, etcétera. Casi 1000 suplementos vi de rock. Fui leyendo los libros que había de rock en general y 2 libros que había sobre los Piojos en particular. Este es el tercero, digamos, ¿no? Sí. Y me pasaba eso, y lo aclaro con toda la mejor intención. Yo lo dije al principio, no soy especialista en rock, me dedico a otros temas, Sí, sí, sí. pero me quedaba un gusto a poco cuando leía los libros de rock, digamos, ¿no? Sí. Que eran, los 2 libros de los Piojos estaban armados con 5 notas, literalmente 5 notas, Andrés. Estiradas. En Inrecuptible, en la Rolling Stone, qué sé yo, Sí. y testimonios, digamos, ¿no? Ajá, Yo dije, entiendo. bueno, está bien, pero yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer otra cosa. De ahí esta cosa de una historia documentada que es rayana hasta en la todo lo que yo Pero digo. ¿por qué se choca eso con, o sea, si vos al mismo laburo, me interesa para saber cómo, Sí, sí, cómo sí, el sí. laburo metodológico, Sí. si vos al mismo laburo que ya hiciste, que es un montón y todo Sí. eso, le sumabas charlas con los miembros de la banda, ¿en qué perjudica el laburo anterior? Primero, si uno va a entrevistar, tenés que tener muy claro todo y los testimonios los tenés que zarandear un poco diciéndolo vulgar. O sea, si vos, no sé, por ejemplo, hay un libro que está bien, la verdad que honestamente a mí no me gustó y bueno, lo pongo allí en el estado de la cuestión, digamos, ¿no? Que se llama Del submundo a la gloria, digamos, Sí. ¿no? Del 2014, ya, bueno, había muerto Tavo, los Piojos se habían separado hacía 5 años, hubo así declaraciones desafortunadas de algunos integrantes, etcétera. Entonces el tipo entrevista, bueno, vos tenés que cruzar los testimonios, digamos. Claro. Si Piti te dice una cosa y Lisa te dice otra cosa sobre algo, Sí. bueno, después cruzás, fíjate por qué dice una cosa, si se contradicen, no Sí, es copiar y pegar. O contactarlo de vuelta a uno para Y darle derecho a chequealo. réplica. Sí, yo creo Claro. que, perdón, metiéndome, no quiero responder por vos, pero hay algo ya en el planteo de Los Piojos, una historia documentada, parte de un origen, consolidación y masividad, que busca más una fría objetividad en algún punto. Si bien yo como no dice lo pongo bien. allí, no creo en la objetividad, sí creo. obviamente, pero digo, como una cosa más Distante. de no basarse tanto en el relato oral, que siempre ya es más como esto que decís, hay que cotejar todas las cosas, discutir, capaz uno te dice una cosa, el otro te dice otra, y ya se subjetiviza Y muchísimo además más en la el medio experiencia. pasaron 30 años, entonces los recuerdos se van difuminando, se van cambiando. Uno no recuerda lo mismo sí, que ahora que hace 20 años atrás, digamos. Por eso, insisto, muchas de estas cosas fueron artesanalmente las fui haciendo y pensando y dije, bueno, no quiero
pensé que entrevistar me iba a enturbiar un poco la visión desde afuera del todo. El escenario. Puterío hay. No. Puterío hay. No. Ni un Ese debería estar en la El segunda 2014. parte. Por Eso favor, debería estar en la segunda parte, ahí viene todo junto. La sí. idea sería, se llama parte 1 porque la idea es hacer parte 2 de vuelta. Esto es una cosa autosustentada, o sea, no tengo ningún compromiso con nadie. Con ningún editorial. Cuando en mis tiempos Es libres tu me voy a hobby, dedicar a vos hacerlo. ya tenés un laburo con el que te forrás de guita, que es docente de la UBA, ya lo sabemos. Sí, Digo, y y estudiar lo que las tenés es cárceles. tanto tiempo y tanta guita que decidiste escribir un libro sobre los Claro, piojos de porque hecho, estabas al me pedo. compro una casa por mes con el sueldo de la UBA. Ahí va, Es lindo exactamente. cambiar, ¿no? De hecho, se juntan a jugar al golf con Ciro, en realidad. Es lindo cambiar de estar tan metido en todo lo que es el sistema penitenciario y todo. Sí, Hablar antes claro. de golpe decir, che, ¿sabes qué? Me voy a hacer un libro mejor sobre los piojos. Me cansé de hablar de estas No, historias pero tan además sólidas. te digo la verdad, o sea, estoy súper contento de la respuesta que hubo de gente que me escribe, pues yo les pongo ahí el mail, el Instagram, estoy con lágrimas en los ojos, ¿viste? Que vos decís, yo, una tontería, pero yo escribo, suelo escribir en algunas columnas diarios, cosas de historia argentina, y notas sobre el sistema penitenciario, vas a los comentarios, dice, cero comentarios, ¿viste? Decís, ni siquiera me escriben Y para no, putearme, claro, ¿viste? obvio, O sea, ¿qué? decís, dale, ¿Qué mierda porque- me importa, boludo? Claro, Si tenían eso baño o parece. no tenían baño en las cárceles. O sea, y Esto sí, no sale en el de marginal, repente ¿qué estás importa? experimentando el feedback. Claro, como el sí, feedback no, popular. está buenísimo, es muy lindo eso. Estamos hablando, bueno, hablamos con Jorge Núñez, historiador, autor del libro de los piojos, una historia documentada, un libro hecho desde una perspectiva histórica sobre la Danda de Palomar, al menos sobre su primera etapa hasta el éxito de Tercer Arco, y después vendrá la segunda. Cuando la tenga segunda tiempo y ganas. tercera, cuando tengan tiempo, van Sí. a venir, esperemos. Depende también cuánto se venda, porque Chicos, se vende muy bien, Edic- viene la segunda al Edición toque. independiente. La parte buena es que se lleva el 100% de los ingresos de la venta. La parte mala es que cuesta un huevo hacerla y la logística es dificilísima. Se vende por Mercado Libre también, así que ahí Exacto. Don Aparte, Galperín todo se su lleva. dinero para hacer esto. Claro, hay parte que se la lleva Marcos. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes.